Bien, vamos a ir analizando algunos de los temas relacionados con lo que estamos viviendo. Ya sabe usted que estamos en la veda electoral, pero todo ello implica o nos lleva también a reflexionar qué es lo que hemos visto, qué es lo que ha pasado, qué es lo que tenemos como principal objetivo en estos días de reflexión. Por ello es por lo cual me complace poder platicar, es la 1 de la tarde con 10 minutos. Lo vamos a hacer por vía telefónica porque el asunto técnico de Internet podría generar problemas. Y Sabina Berman, la gran escritora, dramaturga, pensadora, está con nosotros para platicar sobre este tema. Sabina, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias, Sabina, por estar aquí. Estamos ya en el periodo este de veda electoral, de reflexión, y te pregunto, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado hasta ahora, ¿qué reflexión te provoca? ¿Qué temas te parecen relevantes de lo que hemos vivido, Sabina? Creo que nos encontramos al final de una época. Creo que el proyecto neoliberal en México se va a la historia. Como bien sabes, como saben nuestros escuchas, el proyecto neoliberal plantea que el choque de todos los egoísmos en una sociedad provoca riqueza y esa riqueza se reparte, gotea hacia todas las partes de la sociedad. Bueno, sabemos que no sucedió así. Sabemos que en México el proyecto neoliberal representó 30 años de salarios congelados, entre ellos el salario mínimo congelado, y que este sexenio que recién acaba planteó algo distinto. Intentemos un proyecto de la generosidad. Los que más tienen pagan impuestos y estos impuestos se pagan directamente a los que menos tienen y a los ancianos, a los adultos mayores, y a los discapacitados. Vamos a repartir generosamente a los que necesitan más. Sabina, si me permites, ¿Funcionó, Julio? Sabina, si me permites nada más, reportan aquí en la audiencia que se escucha un poco bajito. Si pudieras acercarte un poquito al micrófono para poder escuchar con mayor claridad. Por favor, disculpa. ¿Me escuchas mejor acá? A ver, bueno, sí, adelante te voy diciendo, sí. ¿Me escuchas allí? Sí, ahí te escuchamos bien, Sabina, adelante. Y bueno, y creo que el proyecto de la generosidad de la izquierda funcionó 6 años. Es más, la economía está mejor que hace 6 años. Y esto se ratifica en la votación que sigue. Hay una mayoría que va a votar de nuevo por el proyecto de izquierda para que continúe. Claro, Sabina, y dentro de lo que hemos vivido, ¿te parece que el funcionamiento del sistema político, particularmente el electoral, requiere ajustes, cambios, modificaciones? ¿Qué habría que conservar? ¿Cuáles serían los aspectos que deben corregirse inmediatamente o a partir de una propuesta venidera de una reforma electoral o política, Sabina? Hay dos aspectos, Julio, que yo observo. Uno es la intromisión de la violencia. Suponemos que es el narco el que está interfiriendo. No estamos seguros porque pueden ser los políticos regionales. Estoy ahorita en Guerrero, por eso estamos hablando sin imagen. No hay mal internet, no da para que hagamos un zoom con imagen. Y aquí la gente está muy sacudida, por ejemplo, porque ayer en un pueblo vecino mataron al candidato del PRI de un balazo. Estaba en un meeting y le dispararon, y el hombre que le disparó fue inmediatamente ajusticiado. Esto es Coyuca de Benítez. Coyuca de Benítez, sí. Y me estaban enseñando
las gentes con las que estoy trabajando acá, estamos preparando una película, me enseñaron fotos que tienen de sus celulares. Ellos los tomaron del momento del disparo y del muchacho que cometió el asesinato y a su vez fue ajusticiado. Bueno, que parece ser un narco, ¿no? Tiene toda la pinta, un muchacho muy guapo, por cierto, moreno, de pelo cortado o soldado, con una camisa de flores negras y blancas y un cinturón de villa dorada y jeans negros nuevecitos, parece ser un narco, y la gente se pregunta aquí si esto es la democracia. No podemos seguir con la intromisión de la violencia. Y ellos mismos dicen, bueno, puede ser que haya sido narco el tirador, pero nosotros creemos que son los políticos locales los que arreglaron este asesinato. Ese es uno, la violencia. Y luego nuestros medios de comunicación, o más bien nuestros medios comerciales de incomunicación, que claramente toman partidos por razones ideológicas y de dinero. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, lo que está pasando en la Ciudad de México con el candidato de Fuerza y Corazón, Taboada, que es señalado por algo muy grave, por ser líder de un cártel inmobiliario. Tú mismo has tenido en tu programa narraciones muy claras de qué es el cártel inmobiliario y cómo todos los dedos apuntan inequívocamente a este candidato. Bueno, eso no se ha visto en los canales comerciales de comunicación. Y esos canales comerciales de comunicación son los únicos con cobertura nacional. Televisa tiene 2 canales nacionales, Azteca tiene 2 canales nacionales, nadie más en el país tiene canales nacionales. Entonces, esto es una parte muy antidemocrática de la contienda democrática en México. Sí, Sabina, aprovechando que estás por ahí justamente platicando con la gente de una región de Guerrero, hay mucho el señalamiento acerca del predominio excesivo del dominio real de grupos del crimen organizado sobre la economía de estas regiones que imponen impuestos obviamente ilegales a la venta del pollo, a la venta de los artículos de primera necesidad, a la producción. ¿Te platican de ese tipo de cosas, Sabina? No, no me han platicado, tal vez porque acá es cerca de Zihuatanejo y no la gente con las que yo estoy trabajando no les cobran piso. Ahora, déjame contarte lo que piensan de Morena. Piensan que si no tienen un alcalde de Morena, no van a recibir los beneficios que otras regiones del mismo estado están recibiendo, ¿no? Y también esto, bueno, pues no es muy democrático. Claro. Sabina, y dentro de otro tipo de riesgos que se comienzan a apuntar, es el hecho de que hay quienes, y hablo específicamente de que lo he escuchado de labios de Jorge Castañeda, de una discusión con Denise Dresser, otro planteamiento de Héctor Aguilar Camín, que hablan de la posibilidad de que se intente la nulidad electoral de este proceso electoral. Es decir, que si no hay una amplia diferencia de votos, Jorge Castañeda dice que sea una distancia de más de 2 dígitos la que se tenga. Y luego dice, bueno, 6-7% de diferencia. Si no hay esa diferencia a favor de Claudia Sheinbaum, que se intente la nulidad electoral. ¿Qué opinas de esas posturas, Sabina? Es una vergüenza la decadencia en que ha caído la derecha mexicana. Porque Jorge Castañeda, sí vi en internet el clip de Jorge Castañeda diciendo eso, impugnamos porque impugnamos. Lo que no pueden ganar en las urnas, porque ni siquiera tuvieron la generosidad para el país, para entregar un proyecto de país, lo quieren ganar en los tribunales que tienen ellos controlados.
es una vergüenza, eso es muy antidemocrática y tenemos que ir a votar masivamente y en caso de que quieran impugnar, creo que los ciudadanos tenemos que salir a defender la integridad de la votación. No los podemos desde sus escritorios lujosos hacer trucos para impedir la democracia. Lo próximo que nos van a decir es que ya descubrieron que no les gusta la democracia porque los muchos están en contra que de los pocos sigan enriqueciéndose sin repartir nada hacia ninguna parte y entonces ya no van a querer democracia, pero lo van a llamar democracia. El problema es que esto es un enredo semántico. Llaman democracia al gobierno de la oligarquía. Y eso es lo que nos enreda la mente cuando queremos escucharlos de buena fe. También escuché el clip de Denise Dresser alegando que va a ser una elección de Estado y ya que Lorenzo Córdoba parezca chairo explicándole que no hay bases para lo que ella dice, que es un juego de nuevo verbal, el de Denise, igual que el de Castañeda. Bueno, ya es grave, ¿no? Que Lorenzo Córdoba tenga que decirle si la gente va a votar, si los que van a contar los votos son gente, ciudadanos, como los que van a votar, no hay bases para que digas que es una elección de Estado. Pero ella se va a ensañar, porque si notamos el espíritu de estos dos personajes, que son muy representativos de la derecha actual, es una especie de rabia porque no ganan. En lugar de ver por qué no ganan, que a todos los demás nos parece obvio por qué no van a ganar la elección. Claro. Sabina, otro tema es cómo votar este domingo de parte de quienes forman parte de una corriente favorable a la llamada Cuarta Transformación. Voto completo, generalizado a partir de las planillas de la preferencia o voto cruzado, voto selectivo, Sabina. Yo creo que los que queremos que Claudia sea presidenta, porque tiene el mejor proyecto, debemos votar por ella para la presidencia y por el senador y el diputado que nos toque federales, que sea de Morena. ¿Para qué? Para que tenga un Congreso que apruebe las reformas que constituyen su proyecto. Si no queremos en 6 años estar quejándonos de que Claudia no cumplió lo que prometió, tenemos que votar así. Tenemos que darle, yo uso la metáfora, tenemos que darle la bicicleta, es decir, la presidencia, pero con las dos llantas, con la Cámara de Senadores y con la Cámara de Diputados, para que avance. A pesar de elementos negativos o reprochables que pueda haber en esas plantillas, Sabina. En este caso sí, es nada más el senador y el diputado federales. Yo, por ejemplo, tengo allí en mi boleta voy a tener una chapulina, ¿no? Que entró a Morena, que a mí me parece de una manera no deseable. Voy a considerar muy seriamente no votar por ella. También es un problema porque las otras candidatas, y son mujeres todas, tampoco son maravillosas, ¿no? Hay una porra del PAN. O sea, sí, en mi alcaldía está muy triste el panorama. Pero creo que para senador y diputado en el Congreso Federal sí hay que votar por Morena. Y yo no tengo ninguna precaución de que eso conduzca a una dictadura. El PRI ya tuvo una mayoría calificada en época de Peña Nieto, una mayoría construida a base de la alianza de partidos, el llamado pacto, ¿cómo era? Pacto por México. Sí. Y no se convirtió en una dictadura. López Obrador estuvo acompañado 3 años por un congreso donde Morena tenía una mayoría calificada y tampoco se convirtió en un dictador. En Estados Unidos, es más, en Estados Unidos no solo es común que suceda que un presidente tenga un congreso con
gente de su partido en mayoría para que aprueben sus reformas, sino lo buscan denodadamente todos los presidentes tenerlo. ¿Por qué? Porque es la oportunidad para que un presidente haga aprobar en el Congreso reformas de gran calado. Por ejemplo, el que más tuvo tiempo al Congreso de su parte, también porque gobernó, creo que 16 años, Franklin D. Roosevelt, usó su ventaja para implementar el nuevo pacto que sacó a su país de la Gran Depresión. Lyndon Johnson aprovechó que tenía el Congreso de su parte para acabar con la segregación de los negros y para aplicar programas sociales como el Medicare y el Medicaid. El presidente Obama tuvo también un Congreso a su favor y aprobó el Medicare, el nuevo Medicare. Trump lo mismo y tuvo una mayoría en el Congreso y pasó sus horribles reformas, pero no se volvió dictador. Eso, de nuevo, esta teoría de que si Claudia tiene también un Congreso con mayoría calificada o con mayoría simple, pero que pueda construirse con alianza con otros partidos, una mayoría calificada nos conducirá a la dictadura, es un juego verbal, de nuevo, de la derecha y de los tontos útiles de la izquierda que no quieren entender que esto nace en los escritorios de la derecha. Sabina, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y voy cerrando preguntándote, ¿qué esperas de la próxima presidenta de la República? Lo digo en femenino porque creo que es evidente que la próxima titular del Poder Ejecutivo Federal en México habrá de ser una mujer. ¿Qué esperar de la próxima presidenta de México, Sabina? En este flanco de lo femenino, Julio, yo espero mucho, mucho. Yo creo que una mujer presidenta va a hacer crujir en los cráneos de todos los mexicanos y mexicanas la idea de que las mujeres nacemos para servir y agradar. Esto es importantísimo y a quienes va a tocar más profundamente son a los que ahora son niños y niñas. Pero también espero que aplique esta presidenta un proyecto, una agenda feminista. Y no es misteriosa para las mujeres feministas, que somos prácticamente todas las mujeres del país, lo que es la agenda feminista. Es una agenda que hemos ido compendiado y limado a través de 20 años. Acabar con la violencia contra las mujeres, que va desde los micromachismos y los acosos hasta las violaciones y el feminicidio, y acabar con las desigualdades, que sea misma paga por mismo trabajo, otro tipo de desigualdades. En nuestro ámbito cultural hay unas desigualdades formidables hacia las mujeres, y por fin que sea un Estado que asuma, esto te va a sonar muy raro, que sea maternal, que sea un Estado maternal, que asuma muchas de las funciones maternales que las mujeres cumplen en el país sin paga alguna, que haya guarderías, que haya también escuelas de tiempo completo donde los niños coman, que hayan comedores, si no gratuitos, casi gratuitos, que hayan centros de lavado, que haya también cuidado de los bebés de 0 a 3 años. Todo eso está en el proyecto de Claudia Sheinbaum, por cierto, y de Clara Brugada. Y no es extraño, es la agenda feminista construida por la colectividad de las mujeres en México. ¿De un estado patriarcal a un estado maternal, Sabina? ¿Sí? ¿No te gusta, Julio? Sí, me dejaste aquí pensando. Dije, pues sí, es que hay una serie de virtudes y características de la postura de la mujer que puede englobarse en la etiqueta o en el adjetivo de maternal, pero bueno, pues no deja de ser el momento de que pasemos de ese estado patriarcal justamente a una esfera maternal. Me gusta, Sabina.
Sería Eh, buenísimo, sería para el bienestar de todos. Sí, sí, sí. Compitamos fuera de que el Estado sirva para eso, para construir bienestar, y ya competiremos cada quien en su vida personal. Esto no quiere decir, sabes, yo noto también, Julio, que en nuestra democracia la gente sigue creyendo que al votar por alguien le está uno dando las llaves de su casa y que le está dando las llaves de su coche y que esa persona va a decidir su vida y va a decidir cómo se viste y va a decidir cuánto gana. Eso es una fantasía de la que nos tenemos que deshacer. Claro que es muy importante quién gobierna, sobre todo qué proyecto gobierna, pero no se vuelve el dueño de nuestras almas. Creo que también entenderlo es pasar de la idea de una política patriarcal a una política más relajada, yo diría maternal. Sí. Bueno, Sabina, pues seguiremos platicando. Te agradezco mucho. Me quedo dándole vueltas a esta idea que también es primero por el bien de todos, primero los pobres y también las mujeres. Sabina, Sí. pues ya iremos platicando. Un abrazo, Julio. Gracias, que estés bien, muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto.